Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Continuamos con esta apasionante temática acerca del plan de salvación de Dios. La salvación es un proceso complejo que involucra la conversión de nuestro estado de no creyente a estado de creyente. Esto es posible cuando depositamos nuestra confianza en Cristo como Señor y Salvador. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Antes de la fundación del mundo, Dios predeterminó que su pueblo elegido fuera adoptado como hijos e hijas y que seamos sus herederos, según Romanos 8:17, Gálatas 4:7. Nuestra adopción no es por nuestros méritos o nuestro valor, sino por la persona y obra de Cristo a nuestro favor. Esta verdad no solo nos llena de humildad, sino también nos inspira confianza. Nuestra posición delante de Dios no se cimienta en nuestros débiles esfuerzos, sino en la obra perfecta e inmutable de Cristo a nuestro favor. La frase puro afecto de su voluntad también se puede entender como propósito de su voluntad o placer de su voluntad. Dios nos amó porque Él es amor y ha determinado fijar su amor sobre nosotros, según Deuteronomio 7, del 7 al 8. Dios nos adoptó porque le plació hacerlo. Según Efesios 1:6, el gran propósito final, el propósito supremo por el cual Dios nos salvó, es su propia gloria. Su obra de salvación es una demostración de su gloriosa gracia y resultará en la incesante alabanza de los hombres y de los ángeles por toda la eternidad. En Romanos 8, del 29 al 30, encontramos lo que se refiere con frecuencia como la cadena dorada de la salvación, porque en estos dos versículos vemos el plan de salvación de Dios desde el comienzo hasta el fin. Leamos: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya, amén. Dios nos conoció de antemano. Verso 29 expresa más que un mero conocimiento, también revela elección. La misma palabra es usada en 1 de Pedro 1:20 con respecto a que Cristo estaba destinado antes de la fundación del mundo, y eso significa que Dios específicamente escogió a Cristo para esta tarea. Dios nos predestinó, versos 29-30, significa predeterminar, preordenar. Es decir, antes de la fundación del mundo, Dios predeterminó que su pueblo escogido se conformará a la imagen de su Hijo. Dios nos llamó, verso 30. Dios nos escogió y nos predestinó antes de la fundación del mundo, pero nos llamó en un tiempo específico en nuestras vidas por medio de la predicación del Evangelio. Esta verdad se evidencia claramente en Gálatas 1:15. Dice: pero cuando agradó a Dios que me apartara desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Amén. Pablo está declarando que Dios lo había separado aún desde el vientre de su madre, es decir, elección y predestinación. Pero luego Dios lo llamó por medio del Evangelio en un tiempo específico de su vida cuando más le plació hacerlo. Dios nos justificó. Todos aquellos que hemos sido efectivamente llamados por medio de la predicación del Evangelio y la obra regeneradora del Espíritu Santo, venimos a la fe en Cristo y somos justificados. Es decir, somos mostrados como justos o declarados como justos, debido a la perfecta obra de Cristo a favor del creyente. Dios es capaz de declararnos legalmente como perfectamente justos delante de Él. También Dios nos glorificó.
La glorificación del creyente se refiere al estado final ante Dios en su cuerpo resucitado y perfecto, un cuerpo conformado a la imagen de Cristo y liberado para siempre del poder del pecado. En este versículo, Pablo se refiere a la glorificación final del creyente como si ya estuviera completa. Esto se debe probablemente a la gran confianza de Pablo en Dios y en sus soberanos decretos. Filipenses 1:6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Pablo una vez más habla de que él está convencido de que aquel que comenzó nuestra salvación, y esa es la persona de Jesús, a través del Espíritu Santo va a perseverar con nosotros hasta el último día o hasta el día de Cristo Jesús. Es importante notar que hay solo un estado de nuestra salvación que Pablo parece haber omitido en estos textos que hemos leído: nuestra santificación, es decir, nuestro crecimiento progresivo a la imagen de Cristo, lo cual ocurre entre nuestra justificación y nuestra glorificación final. Debido a que la glorificación es la meta del proceso de santificación, la cual será alcanzada en la vida de cada creyente solo por el poder soberano de Dios. Amados, recordemos que las Escrituras nos hablan claramente de que nuestra salvación ha sido garantizada por Dios mismo. No es nuestra fidelidad a Dios que nos hace perseverar, sino la fidelidad de Dios para con nosotros que nos preserva. Como evidencia de que somos salvos, busquemos la santidad sin la cual nadie le verá, mientras nuestra vida transcurre corandeo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.